Buenos días a todos los presentes. Dios les bendiga. También bienvenidos los que están en la transmisión. Dios les bendiga también. Pues gracias a Dios que estamos hoy aquí reunidos para poder escuchar la palabra de Dios. La verdad que le damos gracias a Dios. En muchos países no tienen esta oportunidad de escuchar libremente la palabra de Dios y poder buscar su salvación y los creyentes poder edificarse, porque en muchos países es penado el reunirse y es penado el que las personas sean cristianas. Y si son cristianas y las sorprenden, pues en muchos casos son cárcel, tortura y en muchos casos también la muerte. Entonces agradecemos a Dios por la libertad que tenemos por ahorita, el poder escuchar la palabra de Dios. Amén. El tema que quiero compartir hoy es un tema que puedo decir que es muy importante para poder corregir o ubicar a cada persona que está viniendo a escuchar la palabra. El tema es: ¿cuál debe ser tu propósito al venir y escuchar la palabra de Dios? ¿Cuál debe ser tu propósito al venir y escuchar la palabra de Dios? Sucede que en el camino, cuando una persona está asistiendo a una congregación, pareciera ser que se pierde el objetivo, la intención o el propósito por el cual está asistiendo a un lugar donde escucha la palabra de Dios. Y a veces las personas pueden escuchar una gran cantidad de mensajes y pasar un buen tiempo y no encontrar ningún provecho para sus almas en el sentido de salvación y en el sentido de perdón de pecados y en el sentido de una transformación profunda y total delante de la presencia de Dios. Entonces este tema tiene el objetivo de poder corregir, ubicar a cada vida, a cada persona que pudiera tener un propósito, una intención totalmente diferente y que de alguna manera se pueda encaminar y se pueda encarrilar en buscar como debe de ser a Dios, y también que tenga el objetivo bien claro cuando venga a escuchar la palabra de Dios y sepa para qué es que Dios lo ha traído a usted a este lugar. Es muy importante dejar esto claro porque muchas personas hoy, domingo, se congregan en muchos lugares del mundo. Usted puede ir a Australia y puede encontrar iglesias evangélicas en Estados Unidos, en Centroamérica, en Sudamérica, y se va a encontrar de que mucha gente se congrega. Sin embargo, mucha gente pierde el objetivo y el propósito por el cual van y escuchan la palabra de Dios. Y yo no quisiera que se perdiera, porque los temas que pueden venir más adelante llevan el objetivo que Dios tiene para usted. El objetivo principal de la salvación de su alma. Entonces, espero que podamos entender este punto. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 26 al 27, vamos a ver qué pasa con unas personas que decían buscar a Jesús, o que seguían a Jesús, o que iban a escuchar la palabra de Dios. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Había un tipo de personas que seguían a Jesús, y estas personas ya no se interesaban tanto en las señales, ni se interesaban tanto en la palabra que Jesús hablaba para transformar sus vidas, sino que en este caso su objetivo era porque Jesús había multiplicado los panes, les había dado de comer y ellos se habían saciado. Probablemente era gente que tenía mucha necesidad de pan, o eran personas que no tenían lo suficientemente en su casa, y entonces cuando oían hablar de Jesús, ellos decían: Jesús se va a presentar en tal lugar, entonces vamos, porque si va a multiplicar panes, entonces vamos a comer y nos vamos a saciar. Sin embargo, Jesús los corrige en el versículo 27 y dice: trabajad o laborad o ocuparse
no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. O sea, Jesús le está diciendo, mira, no te preocupes por el asunto de la comida física, sino más bien preocúpate o trabaja por la comida que a vida eterna permanece, como diciendo, lo más importante es tu salvación, lo más importante es la vida eterna, lo más importante es una relación personal conmigo, y sobre eso te debes de enfocar y sobre eso tienes que trabajar. O sea, en otras palabras, un esfuerzo de oír la palabra de Dios, de entender, de comprender, para ponerla por obra, ir hacia adelante, para que pudieran convertirse a Dios de todo corazón. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios, el Padre. Jesús tenía que corregirles el objetivo y el propósito y la intención por la cual ellos iban a escuchar a Jesús, por el cual ellos iban a ver a Jesús, porque ya para estos momentos Jesús era muy famoso en Israel. Sabían de sus milagros, sabían de sus palabras, sabían muchas cosas, y la gente estaba maravillada y la gente estaba asombrada de la grandeza de Jesús, que lo tenían como un gran profeta, pero la gente no alcanzaba a comprender que el propósito de ir a ver a Jesús, a escuchar su palabra, era para que ellos pudieran tener la vida eterna, pudieran tener salvación. Primera de Corintios 1:22, por favor. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 22. Fíjese usted lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. O sea que hay dos tipos de personas. Los judíos pedían señales. Y es cierto, porque una ocasión se acercaron los fariseos, los judíos, a Jesús y le dijeron, ¿qué señal vemos de ti? Muéstranos señal. Y Jesús les dijo, esta generación adúltera y perversa pide señal del cielo, mas señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y los griegos buscan sabiduría. Los griegos en el tiempo de Jesús trataban de escuchar algo nuevo siempre para estar aprendiendo, para estar conociendo, para estar de alguna manera acumulando información, porque de alguna eso les daba cierto realce en su cuestión académica, en su cuestión de conocimiento y de saber muchas cosas. Sin embargo, ellos no estaban enfocados en buscar lo más importante, que era la salvación de sus almas y que era la salvación de sus pecados. Porque ¿de qué les serviría a los judíos que Jesús o que Dios hiciera grandes señales y grandes milagros, y aunque sus propios cuerpos fueran sanados, si finalmente se morían y se iban a perder eternamente al no tener la salvación de sus almas y al no tener el perdón de los pecados? ¿De qué les serviría? ¿O de qué les serviría a los griegos tratar o de recibir mucho conocimiento y mucha sabiduría si finalmente se morían y no iban a tener ninguna esperanza de vida eterna? ¿Cuál era el objetivo? Pues no tenían ninguno. En Lucas capítulo 23, versículos 6 al 12, tenemos otro ejemplo, pero en este caso tenemos el ejemplo de un funcionario. Lucas 23, del 6 al 12. Dice la escritura, póngale mucha atención porque es muy interesante. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Estaban ya en el juicio contra Jesús. Versículo 7. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. O sea, Pilato escuchó, Jesús es Galileo, es del estado de Galilea, entonces no me corresponde a mí, le corresponde a Herodes, lo voy a remitir a Herodes para que Herodes le haga el juicio, y él de alguna forma librarse y no hacer lo que finalmente hizo. Versículo 8, fíjese lo que dice. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho,
porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. O sea, Herodes no se alegró por ver a Jesús y dijo: ahora es mi oportunidad. A ver, Jesús, ¿cómo le puedo hacer para heredar la vida eterna? A ver, Jesús, ¿cómo le puedo hacer para recibir el perdón de los pecados? Señor Jesús, a ver, ¿cómo le puedo hacer? A ver, ayúdame. La verdad es que yo he estudiado a los griegos, he estudiado a Platón, a Sócrates, pero no entiendo nada. A ver, enséñame, ayúdame, por favor. No, no era la actitud de Herodes. La actitud era porque tiempo deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer una señal. No estaba interesado en su salvación, no estaba interesado en el perdón de los pecados. Versículo 9. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Versículo 10. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Versículo 11. Entonces Herodes con sus soldados lo menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Versículo 12. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Cuando Herodes ve que no puede sacarle ninguna señal a Jesús, y es más, que no le puede sacar ninguna palabra, lo menosprecia, lo escarnece juntamente con los soldados, y finalmente lo vuelve a enviar con Pilato. Qué triste es ver personas que se congregan domingo a domingo en una congregación, vienen a escuchar la palabra de Dios, y su objetivo, y su propósito, y su intención no es el perdón de los pecados. Hay muchos objetivos y muchas intenciones que la gente puede tener. Entonces, cuando Jesús estaba en la tierra, mucha gente tenía la intención y el propósito de ir a escuchar a Jesús, pero la verdad su intención no era encontrar. Eran escasos los que iban con una actitud correcta de saber cómo tener un encuentro con Dios. Tanto es así que la gente iba por las señales, la gente iba por los milagros y la gente iba por otras cuestiones, menos por encontrar a Jesús. Y hoy, pues la verdad no es distinto que hace muchos años, porque la gente dice buscar a Dios o que va a escuchar la palabra de Dios y no lo hace de la manera correcta, ni lo hace de la manera de esa intención adecuada y correcta para poder encontrar la salvación y el perdón de sus pecados, que es muy importante, es lo más importante que un ser humano puede obtener de parte de Dios, y en eso debería de estar centrado su corazón, centrada su búsqueda, centrado cuando viene a escuchar la palabra de Dios. Qué importante es eso. Entonces, es muy común. En una ocasión, en una iglesia, llegó una mujer y estaba escuchando con mucha atención la palabra de Dios. Esta mujer tenía a su marido en la cárcel. Y la verdad es que al verla con mucha atención, uno piensa, no, pues esta persona seguramente está buscando a Dios, tiene hambre y sed del perdón de los pecados. Pero no era así, porque al final se acerca la persona y le dice al predicador: oiga, ¿no habrá por aquí un hombre con el cual yo pueda relacionarme? ¿Cómo? Sí, es que mi marido está en la cárcel y yo estoy sola. Entonces vine para ver si encontraba un hombre para poder relacionarme con él. ¿Cómo? Sí. No llegó a buscar el perdón de los pecados. No llegó ansiosa y decir: ay, mi vida está mal, mi vida está perdida, mi vida va al infierno, mi vida no está bien con Dios, necesito a Dios. Sino más bien: oiga, ¿no habrá aquí algún hombre? Fue muy franca, pienso que al mismo tiempo muy descarada, pero así son las cosas. Llevaba otra intención en su corazón.
En otra ocasión, un hombre llegaba a escuchar la palabra de Dios y la verdad es que se sentaba hasta la parte de atrás y generalmente cruzaba el pie, y al cruzar el pie se dormía el Señor. Enseñanza tras enseñanza. Sin embargo, un día se hizo un llamado para que las personas pudieran pasar a arrepentirse y de verdad buscar a Dios. Y el hombre agarra, se levanta y camina y se para, ¿verdad?, cerca del púlpito. Y ya después dice, bueno, yo ya pasé adelante y acepté a Cristo, ¿cuáles beneficios voy a tener? ¿Cómo? Pero no hablaba de beneficios espirituales, hablaba de beneficios materiales. Finalmente el hombre murió sin recibir el perdón de los pecados, lo atropelló una moto, fue al hospital y murió. Si hubiera ido con otra intención, con otro propósito, las cosas hubieran cambiado. Ahora bien, estas dos personas que le estoy mencionando, ¿estaban pensando como el gran objetivo buscar a Dios y buscar el perdón de los pecados? No. No. Ellos se congregaban, escuchaban, pero la verdad escuchaban pesadamente porque su intención y su propósito era otro. ¿Cuánta gente hoy va a escuchar la palabra de Dios, pero tiene otra intención? Y no va porque diga, bueno, la verdad mi vida ha sido muy mala, he hecho muchas cosas malas, estoy perdido, la verdad es que delante de Dios pues no tengo acceso, necesito saber cómo encontrar a Dios, necesito saber cómo poder encontrar el perdón, o por lo menos cómo acercarme a Dios, o cómo arrepentirse. Y tristemente muchas iglesias están llenas y no saben, o no quieren, o no ven, o ignoran cuál es el propósito por el cual deben de ir y escuchar la palabra de Dios. Ahora bien, le hago la pregunta a usted directa. Usted al venir a este lugar, ¿con qué propósito viene a escuchar la palabra de Dios? ¿Cuál es su propósito, su intención o su objetivo cuando usted viene a escuchar la palabra de Dios? Porque si su propósito, su objetivo es incorrecto o su objetivo es desviado, la verdad es que cuando muera se va a lamentar en grande manera, porque en vez de ocuparse en buscar el perdón de Dios y estar bien con Dios para prepararse para la muerte, entonces como su objetivo no era claro ni era correcto, usted morirá y no tendrá esperanza. Y después usted mismo se dará cuenta que verdaderamente hay un cielo y hay un infierno, y que las personas requieren buscar a Dios de corazón para tener una relación personal con Él, y cuando mueran poder estar con Él por toda la eternidad. Pero si el propósito fue chueco o fue incorrecto, se van a lamentar para siempre. Ojalá que no pasara. El genuino propósito por el cual usted debe de venir a escuchar la palabra de Dios es para buscar la salvación de su alma y nada más. Si no es así, créame lo que mucha gente se ha lamentado. Se ha lamentado profundamente en su falsa intención, y cuando están en la agonía de la muerte están todos inquietos. Están inquietos. ¿Y qué te pasa, abuela? ¿Qué te pasa, papá? ¿Qué te pasa? No sé, pero no me siento bien. No me siento bien. No me siento bien. ¿Tienes paz? No tengo paz. Ay, Señor, misericordia, Señor, misericordia. Y casi están viendo la eternidad que se les viene encima. Se mueren. Pero tuvieron 10, 15 años para buscar a Dios y arreglarse con Dios y no lo aprovecharon. Porque solamente era ir a escuchar la palabra, una intención que solamente la persona sabe,
se salía, continuaba viviendo exactamente igual o un poquito cambiado, pero no. Inquirió e investigó de manera profunda cuál era el propósito verdadero y genuino por el cual debía escuchar la palabra de Dios. Qué importante es esto que le estoy comentando, porque mucha gente ha gastado años, ha gastado parte de su vida congregándose y el objetivo no ha sido encontrar la salvación de sus almas. Como verá usted, Herodes sí quería ver a Jesús y hasta se alegró. Yo me imagino cuando vio entrar a Jesús, dijo, ahora sí, voy a ver un gran milagro y le voy a hacer muchas preguntas. Pero a sorpresa Jesús no le respondió nada y no le hizo ningún milagro. Y al ver que no le había hecho ningún milagro, ninguna señal, lo menosprecia y lo escarnece, lo manda de regreso. Si otro hubiera sido su actitud, quizás Herodes hubiera sido como el ladrón en la cruz. Pero en este caso, no fue el caso. ¿Cuántas personas escuchan la palabra de Dios y no piensan en la salvación de su alma y están dormidos, distraídos, aturdidos por otras cosas? Y la verdad es que la intención de Dios es poder salvarte, poderte darte una relación personal con Él, porque cada uno de los que estamos aquí tenemos un alma que es eterna. La Biblia dice que Dios ha puesto en el corazón de los hombres eternidad. O sea que después de esta vida, no todo termina. Después de esta vida, continúa la vida, nada más que de una manera diferente. Aquí tú tienes un cuerpo, hay una vida material, una vida que se ve en lo terrenal, pero finalmente ya cuando sale tu alma del cuerpo, ¿qué sucede? Cuando tu alma sale del cuerpo, entonces tu alma, que es ese cuerpo espiritual donde están tus deseos, tus emociones, tus sentimientos, entonces pasa a otra vida y vas al lugar donde te corresponde, donde buscaste cuando estabas en la tierra. Si buscabas a Dios de corazón y entonces te arrepentiste y confiaste en Cristo, vas a un lugar de descanso, de reposo eterno. Pero si no lo hiciste porque anduviste en tus placeres terrenales, carnales y sensuales, entonces te darás cuenta que irás a un lugar donde no quisieras ir jamás. Qué importante es esto. Hace muchos años, quizás como unos 30 o más, había un grupo de hermanos que estaban haciendo misericordia en un barrio marginado. Era un lugar donde la gente económicamente pues no estaba muy bien. Y ellos querían ir a compartir el evangelio, la palabra de Dios, y al mismo tiempo querían llevar unas despensas para ayudar a la gente. Decían, bueno, ayudamos a la gente con unas despensas, azúcar, frijol, aceite, y al mismo tiempo les predicamos la palabra de Dios. El asunto es que durante buen tiempo tenían una buena audiencia, aproximadamente como 100 personas, cada sábado. Y llegaban, se daban las despensas y la gente escuchaba la palabra de Dios. Pero sucedió que posteriormente la gente ya solamente iba por las despensas y ya aguantaba oír la palabra de Dios simplemente como un compromiso, pero no estaban dispuestos a decir, Señor, ayúdame porque yo necesito la salvación. Entonces una persona responsable dijo, bueno, lo primero que vamos a hacer ahora, no les vamos a dar las despensas, ahora les vamos a dar la palabra de Dios, a ver qué sucede. Todas las personas vieron eso y ya no les gustó. El asunto es que después de tiempo, pues ya no llegaban 100, llegaban 3, 4, 5 o 10. ¿Cuál era su objetivo? ¿Cuál era su intención? ¿Cuál era su propósito de ir? Ya no era la palabra de Dios, sino era el azúcar, el frijol, el aceite y lo que pudieran obtener. Por eso Jesús les dijo a los judíos, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, que es lo más
lo más importante. ¿Qué propósitos o intenciones incorrectas tiene la gente cuando va a escuchar la palabra de Dios? Hay muchas intenciones incorrectas o chuecas y hoy vamos a estudiar unas cuantas. Vamos a ver cuántas intenciones o propósitos tiene la gente incorrectas. Y usted póngale mucha atención por si usted se identifica con alguna, para que usted de corazón de verdad se pueda corregir, se pueda ubicar. Y cuando venga el próximo domingo, su corazón, su mente diga: yo voy a oír la palabra de Dios porque necesito a Dios, porque necesito su perdón, porque necesito una relación personal con Él, porque necesito una relación personal con Él, porque necesito que mi vida sea completamente transformada. Qué importante es eso, que Dios nos ayude y nos socorra. Número 1, hay personas que buscan o van a escuchar la palabra de Dios para saber más acerca de Dios. O sea, las personas dicen: bueno, ya sé de física, ya sé de matemática, ya sé de albañilería, ya sé de mecánica, ya sé de esto, ya sé del otro. Y la verdad es que es muy bueno aprender de muchas cosas en esta vida. Por lo tanto, entonces, quiero saber a ver qué dicen de la religión, a ver qué dicen de la Biblia. Vamos a ir a escuchar y vamos a tener conocimiento. Y la gente comienza a asistir, puede asistir medio año, 1 año, 2 años o más años. Y la gente dice: no, pues la verdad me parece bonito, me parece bien, la verdad estoy aprendiendo muchas cosas, estoy entendiendo muchas cosas, pero muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y las personas conocen acerca de Dios, pero no conocen al Dios de esa palabra. No tienen una relación personal, van acumulando conocimiento, van acumulando como un compendio de teología y están tranquilos. De repente como que su vida da un cambiecillo por ahí. Sin embargo, no llegan al punto de conocer a Dios como debe de ser. En una ocasión, un señor como de 70 años estuvo asistiendo como 5 años a un lugar. Y el señor, cuando escuchaba la palabra, era un hombre muy atento generalmente. Agarraba su libretita y comenzaba a anotar. Y generalmente iba con el predicador y le decía: muchas gracias. Se retiraba y al siguiente domingo o al siguiente jueves o miércoles regresaba para escuchar la palabra de Dios. Pasaron aproximadamente 5 años y una ocasión se acerca con el predicador y le dice: mire, ya tengo años viniendo y creo que ya es suficiente porque ya aprendí suficiente. Así que muchas gracias, con permiso, nos vemos. Se fue. ¿Y su salvación? No, pues no. ¿Y el perdón de los pecados y el conocer a Dios de todo corazón? ¿Dónde quedó? No, a él le interesaba el conocimiento, a él le interesaba saber más, a él le interesaba acumular más a su experiencia de la vida, la cuestión de la teología y de las cosas de Dios. ¿Cuándo conoció a Dios de manera personal? Jamás. ¿Cuándo tuvo una relación personal con Dios? Jamás. Pero claro, el Señor ya conocía mucho. Entonces, ¿qué caso tenía? Los mismos griegos buscaban conocimiento. Los mismos fariseos buscaban conocimiento. Yo no sé si sea su caso, pero si es su caso, por favor, corríjase. Porque una cosa es que usted conozca la Biblia y otra cosa es que usted conozca al Dios de la Biblia. Es muy diferente. Y la palabra de Dios tiene el objetivo de llevarlo y apunta a que usted conozca a Dios de corazón y pueda tener una relación personal con Él. Y cuando muera tenga la seguridad que su alma no se pierde, sino que su alma se salva. ¿Y cuánta gente, tristemente, acumula conocimiento? El conocimiento
aunque es bueno, debe ser direccionado al punto de la salvación del alma. Pero si no es direccionado hacia eso, es pura letra que más bien va a terminar condenando más a las personas. Porque el día del juicio final Dios le va a decir: a ver, Martín Benítez, ven para acá. Estuviste 10 años en una congregación y acumulaste mucho conocimiento, pero nunca me conociste, porque mira, tu conducta siguió siendo un poco barnizada, pero jamás me conociste. Y va a ser bien triste que el Dios del cielo le reproche y le reprenda simplemente por esta intención o propósito que no tuvo valía al escuchar la palabra de Dios. Segundo, hay personas que vienen a oír la palabra de Dios y solo quieren ser mejorados, barnizados y moralizados. Porque dicen: no, yo sí he sido un borracho, he sido golpeador, he sido bien grosero. Es más, en mi trabajo he robado. No, yo soy bien peleonero. No, la verdad es que yo, híjole, me buscan y me encuentran. O sea, personas que se dan cuenta que su carácter definitivamente es un carácter malo. Sin embargo, cuando van a alguna congregación, dicen: la verdad, sí, yo sí quiero cambiar. Pero ese fanatismo, ese perfeccionismo a mí no me gusta. Así es que dejaré la borrachera, dejaré las malas palabras, dejaré esto, dejaré el otro. Y finalmente yo pienso que voy a estar bien y ya voy camino al cielo, ya complazco a Dios. Pero no se dan cuenta que Dios no busca mejorar, ni busca barnizar, ni busca moralizar a las personas, sino que Dios busca es que las personas puedan nacer de nuevo. O sea, las personas quieren mejorar lo viejo, quieren ser mejores esposos, quieren ser mejores padres, buscan un cambio externo suficientemente bueno para sentirse bien. Pero un compromiso, algo que vaya hasta lo profundo del corazón, dice: no. O sea, está bien que estoy buscando, está bien que yo estoy escuchando, pero no es para tanto fanatismo. Y no se dan cuenta que una religión externa, una moralización externa, no los va a llevar al cielo. Mateo 23, versículo 25-26. Jesús reprochaba a los fariseos por esta actitud que le estoy diciendo. Mateo 23, versículo 25 y 26. Y fíjese cómo les decía Jesús, ese Dios de amor que vino y murió por nosotros, era muy claro y muy directo. Y dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fíjese usted, Jesús veía que los fariseos se limpiaban por fuera, pero por dentro estaban muy contaminados y llenos de maldad. Versículo 26. Y entonces los trata de corregir y les dice: fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Como diciendo: la verdad es que se van a limpiar por fuera, pero si van a dejar el cochinero adentro, de nada sirve. Van a ser fariseos hipócritas. Y tristemente hay personas que al venir a escuchar la palabra quieren exactamente esto, porque ellos no quieren ser tan fanáticos, no quieren ser tan perfeccionistas y no quieren ser tan religiosos. Imagínese usted una persona que dice: bueno, yo ya no digo groserías, solo codicio a las mujeres. La verdad es que ya no soy borracho, pero yo no perdono a mi mamá. La verdad es que ya no robo, pero cuando veo a las personas las menosprecio por su piel, por su dinero, por su forma de vestir.
Ah, pero claro, va a la iglesia, escucha la palabra y la persona dice, estoy mejorando. Es como cuando usted agarra un mueble todo viejo, ¿verdad? Lo lija bien y le pone su buen barniz. Pero por dentro ese mueble, pues la verdad ya está roto. Ya para poner los pantalones, pues ya está roto ahí, ya no se puede hacer nada. Eso sí, por fuera está brillosito. Eso es lo que busca la gente luego. Y no se dan cuenta que si se mueren en ese estado, se perderán sin remedio. Porque Dios quiere rectitud desde dentro del corazón y quiere rectitud afuera. Por eso les dijo a los fariseos, fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. O sea, comienza por dentro, comienza por la intención, comienza por los pecados internos. Y aún si la persona es realmente interesada, puede limpiarse por fuera, porque una persona que comience desde el corazón va a ser limpiada por fuera. Qué triste es que personas tengan una religión externa. Fíjese lo que dijo Jesús en Juan 3, capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El objetivo de Jesús para una persona es que nazca de nuevo, esto es, deje la vida vieja, completamente la vida vieja, y Jesús le pueda dar una vida nueva a través de la conversión y a través de que el Espíritu Santo venga a habitar en esa persona. Versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Imagínese usted, nada más póngale atención, una persona que ya no roba, ya no se emborracha, ya no dice malas palabras, ahora ayuda a la gente, ¿verdad? Y ahora se mete a orar. Ahora lee la Biblia, ahora canta cantitos, ahora da dinero a la gente. Cualquiera diría, oh, qué gente tan religiosa. Vieras mi cuñado cómo ha cambiado. Vieras mi mamá cómo ha cambiado. Ah, pero ya perdonó a su hija. No la ha perdonado. ¿Ya dejó de codiciar mujeres? No, pues no ha dejado de codiciar. Ah, pero pues se enoja por dentro y hace berrinches por dentro, nada más que se aguanta. ¿De qué sirve? Por eso Jesús dijo que era necesario nacer de nuevo. O sea, lo que Jesús quiere es, deja esa vida vieja, deja esa vida totalmente vieja y ven para darte una vida nueva. Que al tener la vida nueva, nada tenga que ver lo viejo ya. Completamente nueva. Por eso, la salvación del alma es una transformación completa desde el corazón. Y un corazón agradecido con Dios. Y un corazón donde internamente hay limpieza. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Pero hay personas que al venir a escuchar la palabra de Dios quieren una barnizadita, quieren una moralización, quieren un mejoramiento. Y luego, ¡ay, soy cristiano! Aleluya, hermano, soy cristiano. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermana, soy cristiano. De tal manera que se vuelven fariseos y se vuelven 2 veces más hijos del infierno. ¿Y por qué 2 veces hijos del infierno? Porque cuando vivían en una impiedad abierta, iban al infierno. Y ahora que viven de fariseos, van al infierno. 2. Por eso qué importante es corregir el objetivo, el propósito y la intención. Y mucha gente está así, porque no quiere que le toquen el ídolo favorito del corazón. Pero se equivocan, porque de esa manera nunca tendrán una relación personal con Dios, que puedan de verdad tener una comunión con Dios, y donde sepan con claridad que Dios los escucha y que Dios los va a ayudar y los va a socorrer. Segunda de Corintios 5:17 te lo deja ya finalmente más claro.
Y te dice la palabra de Dios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Un nacimiento de nuevo. Una vida genuinamente cristiana. Una vida sincera, honesta ante Dios. No fariseísmo, ni tampoco hipocresía, ni fingimiento. Imagínese usted cuando una persona está al punto de morir y que le diga a uno, imagínese usted que tenemos a una señora de 85 años y le diga a uno: oye, doña Margarita, ¿y usted a dónde va? No, mijito, pues yo voy al cielo. ¿Y por qué va al cielo? Ay, mijito, es que la verdad, ¿qué crees? Que antes era amargada y ya no soy, antes era adúltera y ya no soy, antes era ratera y ya no soy. Es cierto que me echo mis mentirillas, es cierto que me enojo, es cierto que hago esto, es cierto que hago lo otro, pero yo voy con Cristo Jesús. Ay, doña Margarita, por favor, arrepiéntase de esa maldad del corazón y vuélvase a Dios, porque cuando salga su alma del cuerpo, en vez de ir al cielo, irá al infierno. Ay, este hombre me quiere quitar la paz, va a decir. No, es que es una realidad. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Es su caso de usted? No busque moralizarse. En una ocasión, al estarle predicando a un hombre, se le dio a escoger y se le dijo: don fulano, ¿usted qué quiere? ¿Quiere llevar una vida pagana, abierta de pecado, sensual y carnal como todos los hombres? ¿O quiere llevar una vida religiosa, hipócrita, farisea? ¿O quiere ser usted un genuino y verdadero cristiano? Y el hombre dijo: no, para ser un fariseo, ser un pagano, mejor no soy nada. Prefiero mejor ser un genuino cristiano. Y sí, se convirtió a Dios y fue una nueva criatura. Pero mucha gente dice: no, yo prefiero mejor estar barnizadito y mejoradito. No hay esperanza para tales personas. Si es su caso, corríjase por favor y busque el ser un genuino cristiano. Número 3. Este punto es muy fino, póngale mucha atención. Y póngale mucha atención los hermanos que ya nos decimos cristianos. Porque hay personas que su propósito es pertenecer a un grupo o a una iglesia y ser parte. Óigalo bien. Hay personas que su propósito es pertenecer a un grupo o una iglesia y ser parte. Sin embargo, su enfoque de cambio será con la intención de ser integrado a un grupo o a una iglesia. Y podrán engañar al predicador y se van a engañar a sí mismos. Y la verdad es que la finalidad es solamente ciertos cambios. ¿Para qué? Para tener un boleto al cielo. Se guardarán de pecados escandalosos y se reprimirán de pecados internos. Pero cuando ya están integrados en el grupo o en la iglesia, como ven su integración y su adherimiento al grupo por ese supuesto cambio, piensan que ya tienen un boleto al cielo. De tal manera que entonces al principio eran fieles para meterse a orar, eran fieles para leer la Biblia, eran fieles para congregarse, eran fieles para su discipulado. Sin embargo, ahora descuidan la oración, descuidan el congregarse, descuidan el discipulado, descuidan el ayuno, descuidan el predicarle a la gente, descuidan el hacer misericordia, descuidan el testimonio, ¿verdad?
Son personas que piden prestado y no pagan. Son personas que pueden estar colgadas de la luz ahí robando luz y finalmente son cristianos, no les llega la conciencia. Se enojan, se ensoberbecen, dicen cuál es el problema de ir al cine, ver películas de crimen, sexo y violencia. Se avientan sus series, cuál es el problema. La verdad, son personas que solo tienen un boleto al cielo. Y cuando esas personas vienen una situación difícil de cruz, donde hay conflictos, se retiran, porque no tienen a la roca viviendo internamente. Pueden durar 5 o 10 años y después irse. Y muchas veces se van por cuestiones de veras triviales. O son las personas que generalmente van a dar más conflictos en la iglesia. Es más, hasta pueden estar bautizados. Por eso aquellas personas que se le están inventando los bautizos y algunas personas quieren ser bautizadas, por favor entiendan que el bautismo tiene que ver con una vida totalmente nueva, como acabo de hablar hace un momento. Y no es simplemente de echarse el agua y salir, seguir siendo lo mismo y no estar comprometidos con Dios. Porque este tipo de personas que son más finas, a veces están dentro, en medio de nosotros. Segunda de Corintios 11:26, Pablo les decía de esta forma. Segunda de Corintios 11:26, dice: en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. La persona tiene que ser muy honesta ante Dios y de verdad vivir una vida sincera, comprometida, consagrada de manera real y profunda delante de Dios. Y que no sea de esos que de repente es como si fuera un cristianismo de segunda categoría. Bueno, es que hermano, yo estoy viviendo un cristianismo de segunda categoría. Sí, voy a pasar al de primera categoría, pero con calmita, hermano. De tal manera que no llega ni a tibios, pues. Y son los primeros que salen corriendo en los problemas y en las circunstancias. Y son los que dan serios problemas luego en la iglesia. Dicen, oye, pero si era convertido. Pues era convertido, decía. Entonces, ¿hacia dónde vamos? La verdad es que hacia dónde vamos es a una plena y total consagración. Y la Biblia te enseña muchas cosas. En unos momentos te voy a dar unos pasajes para que los puedas estudiar. Vea usted lo que dijo Jesús en Mateo 13, versículo 41-42. Por eso la hipocresía en la iglesia no funciona por un tiempo para la gente. Pero finalmente, tarde o temprano, como está escrito, no hay nada oculto que no haya ser manifestado. Todo sale a la luz tarde o temprano. Fíjese lo que dice Mateo 13:41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, o sea, las personas que dan mal testimonio, y a los que hacen iniquidad. Personas que se decían cristianas, personas que estaban quizás en una congregación y pasaban como gente cristiana. Versículo 42 dice el escritor: y los echarán en el horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Qué honestos, qué sinceros debemos ser delante de Dios, que nos vea a todos nuestras obras noche y día. Mateo 7, versículo 21 al 23. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre
que está en los cielos, el que hace la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios es estar totalmente consagrado a Dios. Sí, tendrás tu trabajo, serás padre de familia, serás un estudiante, ¿verdad? Tendrás tu negocio, pero tu corazón estará totalmente entregado a Dios y no estarás yendo hacia Dios, viendo hacia dos lados. O sea, que haya hipocresía, que haya doblez de corazón. Y ahora dice el Señor Jesús: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Versículo 23. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué pasó aquí? Si nunca los conoció, es que nunca hubo una relación personal con Jesucristo. Ah, sí, profetizaban, hacían milagros y hacían todo el asunto de la religión. Pero aquí adentro no había sinceridad, ni había consagración total. No había un corazón comprometido con el Señor Jesús como una cuestión de agradecimiento por lo que Él hizo por nosotros. ¿Por qué un cristiano va a vivir consagrado totalmente a Dios? Pues la verdad, de primera instancia, porque Jesús lo amó en la cruz del Calvario. Y porque habiendo estado perdido, Jesús lo salvó. Y entonces, por esa gratitud, vive de esa forma delante de Dios. Y al ir conociendo a Dios, al ir relacionándose con Dios, lo va conociendo más y lo va amando más, porque entiende de una manera más clara lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Entonces, cuánta sinceridad, honestidad y pureza debe haber en el corazón para no tener mala intención y doblez de corazón. Ahora, si usted quiere ir a la Biblia y escudriñar un poco más del genuino cristianismo, Mateo 5 del 3 al 11, 1 de Corintios 13 del 4 al 8, Gálatas 5 del 19 al 21, Gálatas 5, 22 al 24, Mateo 16 del 24 al 25, Lucas 14 del 25 al 27 y el versículo 33. Ahí usted puede encontrar y se va a dar cuenta que la verdad Jesús no quiere un poquito de su tiempo y no quiere un poquito de sus pecados que usted deje, o quiere un poquito de su corazón. Él quiere todo. Pero obviamente hay personas que terminan engañándose. Qué cuidadosos debemos tener, cuidadosos debemos ser. Qué cuidadosos. Otro propósito incorrecto al venir a oír la palabra de Dios es que hay gente que viene y dice: es que yo vengo, ya me he congregado 3 veces, hermano, 4 veces, pero yo quiero que ustedes me ayuden económicamente. Y está bien, a veces se junta una ofrenda o alguien le dice: sí, está bien, aquí está, te vamos a ayudar. Pero la persona ya quiere que se le ayude de manera continua, cuando realmente los miembros tienen sus gastos, tienen sus propios gastos y se le puede ayudar. Pero ya después de que no se le ayuda, dice la persona: ah, qué cristianos son, ya me voy. Ah, no somos cristianos porque no te quisimos ayudar. Te ayudamos durante un tiempo. Y si le dice: oye, pues vente, vamos a la casa para que laves trastes, vente a la casa para que me laves el carro. ¿Cómo? ¿Lavar trastes, lavar carro? ¡Vámonos! No. Pero hay ese tipo de personas. Su objetivo es ese. Este que le voy a mencionar, yo quisiera que le pusieran atención las muchachas solteras y los padres cristianos, porque ay, jole, es terrible. Y hablo de personas que son lobos carniceros, que vienen a oír la palabra de Dios y su intención es solamente acechar a alguna jovencita, a ver si caen en sus garras y en sus redes. Lo hemos visto. De tal manera que la persona, para casarla,
pasan como cristianos entre la iglesia, toman su presa, a veces hasta se integran a la iglesia, toman su presa y después sale la maldad y se van. Son lobos carniceros que están vestidos de ovejas, pero son lobos rapaces que andan viendo solamente, y esto yo lo he visto con mis propios ojos. Ahí viene el muchacho que dice: "Ay, yo sí quiero buscar a Dios, hermanito, la verdad", y después llega: "Pastor, predicador, fíjese que yo ya me arrepentí, mire, yo era esto, yo era el otro, sí, la verdad". Ay, se ponen a llorar, y ay, no, pues este yo creo que sí se convirtió de corazón. Ay, sí, pero el muchacho ya está con el colmillo hasta acá abajo, echándole el ojo a alguna jovencita, y ya después cuando lo entran a la iglesia: "Oh, bienvenido sea el hermano fulano de tal, bienvenido hermano, pásale, ay, sí, muchas gracias", y ya como que sirve y toda la cosa, pero ya le está echando el ojo a la jovencita, y cuando menos piensa, ¡cras!, le avienta el diente, y al rato sale toda la maldad y se lleva a la persona. ¿Y qué pasó aquí? No, pues que entró un lobo carnicero y se llevó a la jovencita, o se llevó a la mujer viuda, o a la mujer ya grande, quizás que ya tiene 40 años, que no se ha podido casar, y después sale toda la maldad. Y dicen: ¿qué pasó aquí? Es que supo fingir bien. Padres de familia, aguas con eso. Solteras, tengan mucho cuidado, porque de ese tipo de personas existen. Dice la Escritura, no solamente habla de los falsos profetas, Mateo 7 del 15 al 20. Dice la Escritura: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Versículo 20. Así que por sus frutos los conoceréis. Es muy engañoso este asunto. Estaba yo en una congregación hace muchos años, y estaba una muchachita ahí que era parte de la iglesia, y llegó un fulano ahí, comenzó a echarle el ojo. Cuando menos sentimos, le aventó el diente y jamás regresaron. Pero lo peor es cuando entran a la iglesia y llegan con los papás: mire, don fulano, yo sí quiero casarme con su hija. La verdad es que soy un hombre serio, trabajador. Ay, si no, pregúntale al pastor qué ovejita tan buena soy. Y después, como los padres tienen benignidad y la gente aparenta, entonces sí, como no, trae a tus papás, pedimos a la muchacha. Y sí, ya después se desaparecen. A rato ni el hombre quiere nada con Dios, y la muchacha ya no quiere nada con Dios. Y le dice el papá: oye, hija, pero pues es que tú eras cristiana, sí, pero ahora ya no quiero nada. Oye, pero te vas a preferir a tu marido en vez de que a Dios. Yo no sé, pero yo no quiero nada. Lobos carniceros. Que de veras, Dios guarda a las jovencitas, Dios guarda a los padres de familia. Y luego ese tipo de jovencitas le dan mal testimonio a las que no son cristianas, y las otras dicen: no, hombre, es cierto, es mala justificación. Pero dicen: fulana de tal, sutana de tal, mengana de tal. Y entonces el nombre de Dios es blasfemado. Qué impresionante es esto. Estos pasajes hablan de falsos profetas y de falsos predicadores, pero también un falso profeta es aquella persona que finge y es como un lobo rapaz y hace cosas que no son correctas. O si aparentemente es cristiano, después saca las uñas. Qué increíble es esto, que con mis propios ojos lo he visto y me quedo anonadado. Es increíble.
Número 6. Otros buscan como propósito al venir a oír la palabra de Dios la compañía. Había una señora que le gustaba ir a la congregación, se sentía sola, quería tener compañeros, quería tener amistades, pero el escuchar la palabra de Dios para convertirse jamás. La verdad es que nosotros somos seres sociales que requerimos socializar con las personas. Pero cuando venimos a escuchar la palabra de Dios y nuestra intención es simplemente tener compañerismo para no sentirnos solos con personas cristianas o no cristianas, pero desatendemos el oír la palabra de Dios para convertirnos, definitivamente eso está terrible mal. Porque el día que se enfrente delante de Dios, el día que muera, va a ser ella y Dios. Y no va a haber ningún hermano, ninguna persona que la pueda apoyar en ese momento tan decisivo o en el momento del juicio final. Por eso las intenciones y los propósitos chuecos delante de Dios están terriblemente condenados. Es cierto que hay gente que pudiera tener ignorancia, pero por eso se da este mensaje para que nadie quede sin entender estas cosas. Otro punto, solo me faltan 2 y ya terminamos. Hay personas que se sienten mal, saben que su vida no está bien, quieren sentir un poco de paz, se sienten vacíos probablemente, o quizás vienen de un trasfondo religioso y les gusta sentir emociones, calambres o algo, porque muchas religiones son dadas a eso. Sin embargo, cuando van a escuchar la palabra de Dios, en vez de escuchar y oír qué es lo que Dios requiere de sus vidas, no, es que ahí no danzan, no, es que ahí no se siente, es que ahí no tiemblan, es que ahí no gritan, es que ahí no se siente el Espíritu. Y entonces lo que buscan, ¿qué es? Temblores, emociones. Y salir y decir, ahí sí se siente. Pero la salvación de sus almas, el perdón de sus pecados, la relación personal con Dios, no la ven. Y esto es real. Esto es real. Y el último punto es, cuando usted como una persona que viene quizás de alguna iglesia o de algún grupo religioso, usted dice, bueno, me queda más cerca a Musquis, voy a congregarme y voy a alimentarme. Voy a cargar pilas el día domingo. Y entonces la persona vive en pecado abierto, no tiene comunión con Dios, no tiene vida de oración, se pelea en su casa con su esposa, se pelea con los hombres en el trabajo, sigue mintiendo, sigue codiciando. Pero la persona ya se acostumbró a ir a una religión, a alimentarse según él, a cargar pilas y batería para toda la semana. Sin embargo, no se da cuenta que el alimento espiritual de primera instancia es para aquellas personas que ya se han salvado. Que es cierto que puede servir como un alimento, pero lo más importante es que usted vea su vida cómo está delante de Dios. Y la gente luego dice, no, es que a mí que me tienen que predicar de arrepentimiento y de fe, si finalmente yo ya sé todas esas cosas, a mí qué me dicen. Pero en sus vidas, su propio corazón y conciencia da testimonio de que sus almas y sus vidas no están bien, que hay esclavitud de sus pecados, que la verdad requieren un cambio total y completo, un nacimiento de nuevo, pero no lo quieren reconocer. Y peor cuando dicen vamos a cargar pilas como si fuera un carro que le quita la batería y se carga y luego vuelve a andar. Así decía una mujer, decía, hermano, yo vengo los domingos a cargar pilas. Es que en realidad
Era un dicho, pero su alma no conoce a Dios. Siempre con ansiedad, siempre con enojos, siempre con esclavitudes, pero los domingos iba a cargar pilas. No ponía atención para ver qué era lo que Dios le estaba marcando y señalando para volverse de sus malos caminos. Entonces vea usted cuántas cosas que son propósitos incorrectos, objetivos incorrectos, intenciones incorrectas. La gente sale igual a seguir exactamente su misma vida. ¿Y qué puede decir uno cuando le hablan por teléfono? Le hablan por teléfono al hermano Mario Reyes: hermano, fíjese que se murió mi abuelita. ¿Y tu abuelita iba a la congregación? Sí, hermano, iba a la congregación. ¿Pero qué pasó con ella? Pues hermano, estuvo 10 años, pero nunca se arrepintió de sus pecados. Híjole. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, llamamos al pastor de la religión para que le envíe el cielo. ¿O qué se va a decir en el velorio, en el entierro? Es muy triste eso. Es muy triste. ¿Cuál debe ser el verdadero propósito de venir a escuchar la palabra de Dios? La salvación de tu alma, el perdón de los pecados, tu vida, una relación personal con Dios, sincera, limpia, honesta. Que busques a Dios de todo corazón. Que cada vez alguien se pare aquí y te hable una palabra, lo escuches con atención. Que comprendas que eres un alma eterna. Que comprendas que un día todos vamos a morir y vamos a estar en uno de dos lugares, en el infierno o en el cielo. Va a llegar el día en el cual vamos a estar en un juicio. Y no podemos permitirnos estar jugando a estas cosas o tener intenciones incorrectas. ¿Por qué? Porque está de por medio tu alma, tu vida. Si tú te has identificado con algunos de estos propósitos incorrectos o intenciones chuecas, por favor, en el nombre del Señor Jesucristo, corrígelos. Y el próximo domingo llega con la intención de oír la palabra para salvación y para conversión. Y los hermanos, al escuchar la palabra, vengan con el propósito de ser alimentados. Si hay una palabra que los corrige internamente para santificarse, escúchenla. El que es santo sea santo todavía. Porque también los cristianos un día vamos a entregarle cuentas a Dios. Qué lamentable es que muchas personas vengan a escuchar la palabra de Dios con otras intenciones. Volvamos a Juan 6, por favor, y concluimos. Respondió Jesús y le dijo: de cierto digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Quiero hacer énfasis en el versículo 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Se requiere escuchar. Si hay una frase que Dios te hable en lo personal, meditarla. Agarrar tú la Biblia de manera personal y comenzar a leerla. Si tienes alguna situación que requiera consejo, busca el consejo. Que puedas ir con Dios, no como el gran cristiano, sino como alguien que le diga: Señor, no soy digno de presentarme delante de ti, pero ayúdame, dame la luz para poder encontrarte a ti, Señor. No, yo no quiero ser moralizado ni barnizado. Yo no quiero tener una intención incorrecta, Señor, porque mi alma es de mucho valor. Y cuando hay una actitud de ese tipo, humilde y sincera, el Espíritu Santo de Dios no se tarda en iluminarte la palabra, hacerte comprender muchas cosas. Qué importante es esto. Si hay alguna intención incorrecta, quítala. Es por el bien de tu alma.
es por el bien de tu alma. Vamos a ponernos de pie, por favor. Y damos gracias a Dios. Padre, la verdad, gracias. Yo te ruego por cada vida aquí presente, Señor, aquellos que aún no te conocen. Padre amado, para que en el nombre de Jesús les ayudes a corregir las cosas y sepan, Señor, que tú estás interesado en sus almas, Señor. Que abra sus ojos, que les ilumines con tu palabra, Señor. Y que, Padre amado, les dirijas por el Espíritu Santo a encontrarte de todo corazón, Señor. Aún ayuda a mis hermanos cristianos, Señor, para que haya sinceridad y pureza de corazón. Padre amado, para seguir adelante, Señor, en este caminar cristiano. Gracias por tu grande misericordia, Señor, por darnos la oportunidad de poder conocerte, Señor. Y que abras el entendimiento, Señor, que de verdad, Padre Santo, hace mucha falta. Te damos gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le invito a que medite en su casa. Si alguien tiene alguna necesidad, estamos para servirles. Dios les bendiga a todos. Y si Dios nos presta vida, nos vemos el próximo domingo. Dios les bendiga.